¿Escribes relato y novela y te limitas a seguir el orden de los acontecimientos? ¿Tienes la sensación de que el texto que tienes entre manos queda muy convencional? Yo hoy te voy a enseñar otras estructuras narrativas para que puedas alternarlas y que tu novela, que tu texto gane en intensidad. Bienvenidos al canal Javier Lengua. Hoy en este apartado que denomino la factoría de historias quiero hablarte de estructuras narrativas. Y es que un relato o una novela se puede escribir en el orden de los acontecimientos y si el argumento es bueno, tiene giros, la historia es intensa, muestra emociones, puede resultar interesante. No obstante, podemos jugar con la estructura para que nuestro texto gane en intensidad, se pueda hacer más interesante, genere más tensión o completar la información. Así que hay tres tipos de estructuras fundamentales y vamos ya a profundizar en ellas. No obstante, te recuerdo que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que además puedes activar las notificaciones para que recibas alertas cada vez que hay una actualización. Vamos con los tipos de estructuras. La más habitual es la primera, cronológica lineal, que es seguir el orden de los acontecimientos. Desde el comienzo de la historia hasta el final. Se van contando los distintos sucesos tal y como suceden y entonces es verdad que es una fórmula bastante simple. Gana simpleza y es bastante fácil de seguir para el lector y fácil de entender. Y también, seamos sinceros, es más fácil de escribir. Hay historias cronológicas lineales que son muy intensas. ¿Por qué? Porque al final, si siguen un tiempo rápido, si están bien redactadas, si ocurren sucesos, giros de estos que te hacen volar la cabeza, si el texto en definitiva es bueno, en una estructura cronológica lineal le puede venir muy bien, va a ser también bueno, así que no te deberías complicar. No obstante, muchas veces cuando uno tiene una idea, debe pensar previamente cuál es la mejor forma para contarlo. La cronológica lineal puede ser perfecta, pero si añadimos otras estructuras, la historia puede ganar. ¿Cuáles son esas otras estructuras? Las dos principales, una es la prolepsis, que sería un salto al futuro, la anticipación. La prolepsis en narración, por ejemplo, lo vemos en series y en películas, puede ser cambiar de capítulo o cambiar de escena y poner 5 años después, 10 años después, y ahí mostrar a los protagonistas en el futuro y un suceso de ese futuro. Puede ser bueno porque si conoces detalles del futuro se genera tensión. Si se produce un asesinato 5 años después, ¿qué ha ocurrido hasta llegar a ese fin fatal durante todo ese tiempo? También profundiza en los hechos y profundiza en los personajes, conocer cómo van a pensar, cómo van a actuar en el futuro. Además de hacerlo con un salto brusco, en un cambio de capítulo, en un cambio de escena, se podría realizar de una forma más sutil, simplemente con el narrador que puede anticipar hechos que van a suceder en el futuro. Un caso muy famoso es de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, que ya en la primera oración comienza diciendo el día que Santiago Nazar iba a morir. Es el propio narrador el que hace una prolepsis y el que ya genera tensión en el lector, en primer lugar porque es un comienzo que engancha y que hace despertar preguntas en el lector porque ya se está cuestionando ¿y qué va a ocurrir para que lo maten o qué ha ocurrido para que lo maten? Además, se puede introducir por parte de sueños que tienen los personajes, premoniciones, algún objeto mágico a través del cual se puede vislumbrar el futuro o simplemente a través de la imaginación que tengan los personajes y que aparezca en algún diálogo o en algún monólogo. Hablamos de prolepsis, salto al futuro, anticipación de algo que va a ocurrir en el futuro, y se puede hacer también a la inversa, que sería la analepsis o flashback, y se trata de introducir hechos
que han sucedido en el pasado. Un análisis muy habitual es que una historia comience con el descubrimiento de un cadáver y entonces a partir de ahí se hace un flashback, se hace una analepsis hacia el pasado y la narración empieza a contarte la historia hasta que se produce ese asesinato final. No obstante, podemos hablar de analepsis que no sean tan radicales, que aparezcan en diferentes puntos de la historia con el objetivo de aportar nueva información o de completar información o también algunos rasgos de los personajes. Esto se puede hacer mediante recuerdos o reflexiones que bien haga el narrador, que bien se haga también en los diálogos, mediante un testimonio, alguien que aparezca, que tenga algo que contar del pasado, una carta, una foto que despierte recuerdos y, por ejemplo, una novela pues, de las conocidas de la literatura española que es una analepsis porque son los recuerdos de un niño, es El camino de Miguel Delibes. Estas son las fórmulas más habituales, pero no quiere decir que sean las únicas. Por ejemplo, otras técnicas narrativas, estructuras narrativas que se pueden desarrollar por capítulos sería la del contraste. El contraste es utilizar distintos narradores o la voz de distintos personajes de la historia y cada cual cuenta el argumento según su visión personal. Estas visiones se van contrastando y se va haciendo una estructura con distintos puntos de vista que se alternan. Incluso si nos fijamos en la estructura cronológica lineal, se podría hacer en lugar de empezar por el inicio temporal y terminar por el final, se podría hacer a la inversa, un retroceso. Esto, por ejemplo, lo hace Isaac Rosa en la novela Feliz Final, que cuenta la historia de un amor empezando por su momento final, cuando se rompe la relación y a partir de ahí va evolucionando hacia el comienzo de esa historia de amor, con lo cual lo más bonito tiene lugar en el final de la novela. Pero eso sí, no estamos hablando, sobre todo en las tres primeras, de estructuras estancos, es decir, que se pueden variar. Una novela o un relato puede empezar en un sentido cronológico lineal y después ir introduciendo algún salto al futuro, algún salto al pasado, para ir variando esa línea temporal y sorprender al lector. Puede ser enriquecedor. Por ejemplo, El guardián entre el centeno de Salinger, que sigue una estructura cronológica lineal, lo que ocurre que en momentos de crisis el personaje principal da algunos saltos al pasado a través de recuerdos que le surgen. Entonces, esa alteración de la línea temporal puede ser también muy enriquecedora, como digo, para crear tensión o para completar la información que tiene el lector. Y también una estructura bastante habitual, sobre todo para los comienzos, es el in media res, en mitad de la acción. Cuando se dice que una historia tiene un inicio in media res, es que está comenzando en mitad de la línea temporal y además suele ser en plena escena, en una escena de tensión, de emoción, con el objetivo de crear un arranque con gancho. No sabes realmente dónde te encuentras, el lector no tiene información, solo sabe que, por ejemplo, hay una persecución que es emocionante, pero no conoce lo que ha ocurrido ni antes ni lo que ocurrirá después. Por lo tanto, genera expectación y después, a lo largo de la historia, va a recibir explicaciones del por qué esa escena en la que está comenzando todo. Pues ya lo sabes, estructuras narrativas, hay una muy frecuente y muy conocida que es la del viaje del héroe, sobre todo con muchos más detalles, con 12 etapas que sigue el protagonista y de la que te hablaré en próximos vídeos. Nada más, hasta aquí la factoría de historias. Un saludo.